Entonces, el 10º encuentro de lectores y escritores Fuerza de la Palabra es un evento que se viene haciendo cada año y que lo que hace es como recoger a los lectores y a los escritores en un solo espacio que permita una conversación, que permita aprender juntos, ¿sí? Que tengamos diferentes experiencias, dar opiniones y por supuesto escribir. El día de hoy pues tenemos la gran compañía aquí de mi colega, amigo, Fito Celis, además, Fito Celis, con quien he tenido la fortuna de trabajar, que lo conozco hace muchos años y que todo el tiempo está en pro de la lectura y la escritura de las comunidades. Entonces, por favor, démosle un fuerte aplauso. Bienvenido. Y pues la idea es conversar con él, ¿cierto? Vamos a conversar un tiempito, un ratico, digamos, de conversación y luego vamos a pasar al taller, ¿vale? Estamos haciendo la transmisión en vivo, aprovechando como para que las personas que no hayan podido venir, pues nos puedan acompañar a través de las redes sociales, que tenemos que utilizarlas para enamorarlos y enamorarlas de los libros. ¿Listo? Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Entonces acá está Fito, bienvenido a la ciudad de la luna. No sé si ya conocías Chía, si ya habías venido, si ya habías hecho algún evento acá. No, había pasado. En trayectos de viaje. Sí. De hecho, yo vine a esta ciudad a estudiar ingeniería civil. Yo soy de la zona rural de un pueblo que se llama Incopey, al norte del Cesar. Entonces, yo siempre digo que soy el escritor más campesino de este país, que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y yo vine a estudiar ingeniería y el primer recuerdo que tengo de Chía es esos recorridos que le hacen a uno como para ver construcciones y entonces venir como de salida de campo a visitar el puente del común. Era como en una clase, no sé, diseño de carreteras o alguna cosa así. Pero esa es mi primera memoria como de Chía. Con mucho frío, eso sí. Yo vivo en Usme. Va, pero me hace más frío. Al otro lado de la ciudad, norte de Villavicencio. Siempre ponen en San Glenn así como la vida es muy corta para vivir en Usme. De Uzbekistán. Sí, Uzbekistán además, porque empezó como un juego con eso, como con esos países de la antigua Unión Soviética, de por allá del Asia Central. Y después nosotros terminamos también como reivindicando el nombre, como que es mejor decir que uno es de Uzbekistán a decir que es de Uzbek. Uzbekistán tiene un sonido más chévere. Entonces pues nada, agradecido de la invitación y... Bueno, conversemos un poquito. Tú dices, bueno, iba a estudiar ingeniería. ¿Qué te hizo cambiar? Porque hoy lo estamos conociendo como escritor de literatura y además de periodismo cultural, con un gran trabajo pedagógico en las comunidades. Le trabajas mucho al tema del enfoque social, a la construcción de la paz, al empoderamiento femenino. Cuéntanos dónde empieza, digamos, como ese gran cambio, ese punto de giro, podría decirse, en tu vida. Yo creo que empezó cuando tuve que pensar qué tesis iba a presentar de ingeniería civil, porque yo llevaba 9 semestres ahí como muy tranqui, pasando materias y sin saber todavía muy bien cómo, no sé, o sea, creo que todavía no me había pasado como el asombro de la ciudad, o sea, cuando uno viene de provincia, de montar en burro, toda la cosa, y como que llega a esta ciudad y es como Washington, o sea... Mi colegio era súper chiquito y de pronto estaba en las puertas de la universidad y lo único que yo hacía era comer comer flores de cayena, que es como una mata que echa unas flores rojas y que se usa para darle de comer a los morrocollos. Entonces mi conexión era que a mí me mandaban a cortar las flores para los morrocollos y yo me comía las flores. Me la pasé toda la infancia comiendo flores de morrocollo, yo creo que por eso que soy lento. Y soy tan lento que del 9º semestre dije como, ay carajo, ¿yo qué fue que me metí? Y estaba metido en una carrera porque me dijeron que si uno era pilo y se le iba bien en matemáticas debía estudiar una ingeniería porque eso era lo que daba plata. Es cierto, pero que te dé plata no significa que te dé la felicidad o que es lo que quieras hacer.
Y yo sentía que con esos compañeros de la universidad yo no tenía muchas cosas en común, empezando porque no me gustaba el ajedrez. Y todo lo que hacían era jugar ajedrez y había no sé cuántos tableros y yo era como, no tengo amigos. Y en cambio yo parchaba en otros lados, hacía electivas en otros lados, terminé metido en un grupo de teatro de la universidad, en el grupo de teatro experimental. Con esta voz era difícil ser actor, pero bueno, servía para hacer bulto, para hacer árbol, no sé, esas cosas. Extra. Y cuando ya tenía como que enfrentarme de veras con la posibilidad de ser ingeniero, yo sentí que iba a ser un gran farsante si me titulaba como ingeniero, porque yo no sentía que tuviera espíritu de ingeniero. Y no sabía qué iba a hacer, pero dije, como lo dejo y me regreso para el Copey. Y obviamente para una familia, digamos, mi familia, que es la familia de mi mamá, que somos 61 primos, y que yo era el primero que iba a la universidad, una gente acostumbrada a las tierras y a la tierra y a las vacas, y me decían ya ingeniero y toda la cosa, y como que el ingeniero se devolvió y dijo, no voy a ser ingeniero, pues no fue un tema grande. Y creo que fue la primera decisión honesta que tomé en la vida. Y dije, pues yo no sé qué voy a hacer, pero no voy a ser ingeniero. Y me devolví a la sierra y terminé siendo profe por allá arriba en la montaña. Además, en un año en que la guerra entre paramilitares y guerrilla estaba en su punto culmen, y en algún momento pues yo terminé en una vereda en medio de, digamos, del fuego cruzado. Yo empecé el año, por ejemplo, con 52 estudiantes. Además había pasado una cosa horrible, y es que el Copey tiene como 75 veredas hacia la sierra, o sea, es el costado suroriental de la sierra. Entonces era muchísima. Y en todas esas veredas había profesores que los nombraba la alcaldía. Cuando llegaron los paras, una de las maneras de ellos apropiarse el recurso de las alcaldías fue eliminar todo lo que eran sueldos para profesores. Entonces durante 6, 7 años hacia las veredas no se nombraron profesores, porque esa plata había que usarla para financiar la guerra, y entonces a mí me pagaban los padres de familia por enseñar en una escuela, y les enseñaba a todos. Entonces tenía chicos como de 3 años hasta 14, eran 20 familias, cada uno me pagaba 20.000 pesos, o sea, tenía un sueldo de 400.000 pesos, y a mí me gustaba eso, pues estaba en la vereda, estaba con la gente que conocía, estábamos organizando campeonatos de fútbol, esas cosas, y tenía 52 estudiantes, y más o menos hacia agosto, septiembre tenía 6 estudiantes. Vino un proceso de expulsión, un proceso de desplazamiento, y todo el mundo se empezó a ir, y un día yo terminé en una vereda donde todos los vecinos se habían ido, y había marranos, ropa botada, perros, burros, gallinas, la gente solo se había echado por delante del ganado, y yo me quedé ahí como en la mitad de la nada. Yo había creído que yo podía ser profe y me gustaba ser profe, y de pronto era como que este tampoco es mi lugar en el mundo, y dije como, carajo, ¿qué voy a hacer? Y dije, no, quizás yo tengo que volver a la universidad y estudiar otra cosa que más me guste, y miré opciones y dije, quizás a mí lo único que me ha gustado en la vida es leer. ¿Y dónde se lee? En literatura. Entonces voy a estudiar literatura, volví y me presenté, volví a Bogotá a comer cayenas, volví a vivir a Usme, que era el único lugar que conocía. Empecé a asistir a un club de lectura que había en la biblioteca de la Marichuela, que era como un lugar donde yo era feliz. Y ahí empecé a conocer gente del movimiento social, urbano, popular, comunitario, izquierdista, y bueno, todos los demás adjetivos. Y terminé metido eso, como en unos parches social bacanos, chéveres. Y terminamos montando después entonces una revista que se llama Urgente, y que editamos durante mucho rato, y que era una revista que se distribuye gratuitamente. Llegamos a editar 21 ejemplares, donde buscábamos crear como una plataforma para gente que quería escribir y publicar historias, pero que no encontraba como dónde hacerlo, como en un mínimo de calidad. Y hemos llegado a publicar casi 200 autores, el 75% de ahí de la localidad, y el otro 15% del sur de Bogotá. El mismo nombre de la revista, Surgente, es una apuesta por las escrituras del sur, por las narrativas populares. Y bueno, yo estudiando literatura, desde el primer día sentí que ese sí era el lugar donde yo quería estar, y después descubrí que podía escribir. Digamos, no fui como a estudiar literatura para ser escritor. No, creo que la escritura terminó llegando.
y ya después eso, como que todo lo demás fue seguir por el caminito. Bueno, ahí nos contaste. Les quiero contar que nuestro encuentro tiene, no, pero mira, echo para acá la revista, que ahorita la queremos mostrar y ya ahorita la voy a pasar para que ustedes la puedan ver. Surgente, que además es un juego de palabras bastante interesante. Eso, gracias. Nuestro encuentro tiene un eslogan este año que se llama Rutas Itinerantes, la literatura como destino, ¿sí? Que además hace un homenaje a nuestra escritora boyacense Nana Rodríguez Romero. Si ustedes no la conocen, les pido por favor que la busquen por Google, que anoten su nombre, que empiecen a buscar su biografía, sus escritos. Ha escrito novela, cuento, poesía, academia también, profesora durante muchísimos años, estudió filosofía, bueno, tiene magíster, premios y reconocimientos de diferentes países y además en diferentes géneros. Una gran escritora colombiana que siempre deja en alto nuestro país, es nuestra homenajeada este año. Pero con Rutas Itinerantes y la literatura como destino, lo que quiero que pensemos es precisamente cómo llega Fito a la literatura. Miren todo lo que transitó, todas las historias, todos llegamos de una manera distinta a la literatura. Algunos empezamos desde la niñez, otros en la adolescencia, otros pues ya en la edad adulta, otros cuando ya dicen, oiga, finalmente lo que yo quería es en esto en lo que yo estoy, ¿no? Y tú hablaste de dos cosas que me parecen muy interesantes, que vale la pena retomarlas, como lo es el espíritu, ese espíritu que vive y que pide, ¿cierto? Que es lo que le gusta, donde me siento bien y cómo quiero hacer mi vida y voy tomando las decisiones, porque día a día vamos construyendo nuestro destino, ¿no? Esa es una. Y dos, todas las rutas itinerantes que tuviste también que tomar y que sigues tomando. Entonces eso me parece muy interesante porque se articula perfectamente, digamos, con este trabajo del encuentro de escritores. Ahora bien, ya conocimos a ese Fito profesor, a ese Fito ingeniero, casi ingeniero, ese Fito lector que empieza, digamos, como sus estudios, no con el ánimo de ser escritor y tener las obras en físico y que estén en la biblioteca. De paso les agradecemos a la Biblioteca Bocaviga de Chía, que siempre nos ha recibido. Aquí estamos el día de hoy reunidas y reunidos en torno al conocimiento, sino que se te fue dando en el camino, digamos, como esa creatividad, porque es que tú escribes literatura y periodismo. Aquí tenemos a los estudiantes del taller de crónica, tenemos el grupo de mujeres que de manera permanente están leyendo, están reflexionando y están hablando sobre, digamos, el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, ¿por qué no te dedicaste solo a la literatura o por qué no te dedicaste solo al periodismo? Cuéntanos un poquito, porque es que aquí estamos varios que nos encanta la literatura y el periodismo. Bueno, la cosa es que yo venía de un mundo rural, un mundo atravesado por la guerra. Yo nací, yo siempre digo que soy de Copey, pero técnicamente yo nací en una vereda que se llama Mocoa. Y Mocoa queda muy al lado de un corregimiento que se llama Palmor. Y eso es de Ciénaga hacia la sierra. Palmor, según María Teresa Ronderos, es el pueblito donde tuvo origen el paramilitarismo contemporáneo en Colombia. Allá con los Rojas fue como el primer grupo paramilitar que surge como a finales de los 70 y es fundado por marimberos, en plena bonanza marimbera. Yo siempre cuento que nací en medio de un corte de marihuana y parece anécdota, y es anécdota, porque mis papás estaban sembrando marimba en el tiempo en que la marihuana era como la panacea, y tumbaron el monte, pusieron una cabaña en la mitad, sembraron la cosecha y pues yo nací en marzo, apenas crecí con el corte de marihuana. Por eso están y entonces la anécdota es que, por ejemplo, mis hermanos todos fueron criados con leche de vaca y a mí me criaron con leche de cabra, porque lo único que podían tener allí, como no había porteros ni nada, era una cabra amarrada. Y entonces todas las cosas que a mí me han pasado en la vida, mi mamá se las achaca a la leche de cabra.
Entonces, Más loco como- tiene cabra. Exacto, y entonces yo creo que tengo ahí el espíritu caprino. Y yo siempre digo cosas como que a mí me encantó la lectura porque quizás el mundo en el que yo crecí era un mundo muy bárbaro y los libros eran la única manera de escaparse. Y que yo soy lector porque en mi casa no había libros. Y la primera vez que yo recuerdo haberme escapado de la casa, me escapé para ir a leer a la casa de mi padrino y era un viaje como de 3-4 horas. Pero yo sabía que en la casa de mi padrino habían cartillas y yo quería leer cartillas, imagínense eso. Y estaba aprendiendo a leer como a los 5 años. Y ese mundo, yo volví a la ciudad, pero ese mundo no me abandonó. Y yo tenía pesadillas un poco del horror de la guerra, pues porque si uno creció en ese mundo, si creció con el conflicto, pues es impajaritable que el conflicto venga a por uno. Y a veces uno mira el horror, pero el horror también lo está mirando. Y entonces yo necesitaba contar esas cosas y lo primero que empecé fue a tratar de escribir poemas. Y de ahí empezaron a surgir una serie de poemas que después con el tiempo se llamaron Memomía, que era un juego como de la memoria mía. No era muy creativo. Pero era tratar de contar muchas de esas pesadillas, convertirlas en poema. Pero cuando la gente de allá leía esos poemas, intentaba leerlos en clave de verdad. Y entonces era como, esto ocurrió, estos nombres son reales, y la gente quería buscarse y reconocerse. Y esta es la historia de mi papá, esta es la historia de mi tío, esta es la historia de mi hermano, esta es la historia del vecino. Y yo dije como, yo estoy tratando de engañar a la realidad queriendo poematizar una cosa que quizás es demasiado cruda, porque también me asusta meterme a tocar como esa carroña, diría uno. Y en algún momento dije, no, quizás tengo que hacer el ejercicio de honestidad, de contar las cosas sin poesía. Y para eso sirve la crónica. Y entonces yo quería entrar a un taller digital de crónica con Cristian Valencia. Ay, Y Cristian Valencia no me aceptaba y lo ensayé como 2 veces y yo estaba leyendo a cronistas y toda la cosa, pero no me aceptaban en el taller digital de crónica y yo quería aprender a escribir crónicas para poder contar todas esas historias, porque yo decía, y todavía lo digo, yo miro los informes de la Comisión de la Verdad y hay un gran territorio, o esos territorios más profundos hacia la sierra o hacia todos esos países independientes que son Colombia, el sur de Bolívar, el Catatumbo, la historia no está contada. La comisión termina contando muchas veces lo que ocurría en las cabeceras municipales, pero de ahí para allá eso era territorio de nadie. Yo siempre digo que la Sierra Nevada tiene casi 40.000 kilómetros cuadrados, que viene siendo casi la extensión de El Salvador. A mediados de los 80, la estrategia guerrillera fue atacar todos los puestos de policías de los poblados hacia arriba, y eso hizo que el Estado retirara toda la fuerza pública y fue concederle a las guerrillas, por lo menos durante 15 años, todo el poder, todo el control sobre una población grandísima. Y cuando tú le das eso, digamos, a un grupo armado, después se lo dieron a los paramilitares, pues estás creando una especie de campo de concentración. Y allí en esos lugares es donde de veras se sabe qué tipo de gente es la gente. Porque en un mundo, digamos, moderno, con leyes, de alguna manera la ley nos controla. Pero cuando tú le das a un comandante guerrillero poder y control sobre la vida de un pueblo, pues atengámonos al horror. Y siempre va a venir el horror. Y eso crea unas convenciones en el lenguaje, unas formas de ser. Lo primero que se le afecta a las comunidades atacadas por la guerra es el lenguaje. Porque las palabras ya no sirven para nombrar el mundo, porque si a usted le dicen, por aquí pasa un grupo armado, usted dice, no he visto nada. Y usted aprende a hablar en código, aprende a no preguntar. Y cuando a usted le transforman el lenguaje, el mundo se le transforma. Y yo digo que la guerra, por ejemplo, tiene un componente mágico muy extraño. La gente empieza a pensar y se adapta a la guerra, pero eso, desde unos referentes de pensamientos mágicos. Y lo que ocurre es que los grandes estudiosos de la guerra les interesan los grandes problemas de la guerra, las grandes masacres. Y yo digo, por ejemplo, que una masacre es una anomalía, es lo que no debería ser. Aquí en este país han ocurrido muchas masacres, pero
a los grupos no les gusta cometer masacres. Suena paradójico. Porque cometer masacres es calentar el parche. Y después de una masacre viene, por lo general, una estampida. Y ellos necesitan que la gente esté ahí. Y necesitan que la gente esté ahí para que los alimente, para que les hagan una cantidad de cosas, pero también para reclutarlos, para explotarlos, para vacunarlos. Muchas veces las masacres acá ocurrían en zonas de veras de máxima conflictividad, donde era como la solución final. Pero, digamos, uno aprende a vivir, y la gente aprendía a vivir 15, 20 años sin ver una masacre, pero aprendía a vivir con miedo. Y una cosa es sentir miedo un día, y otra cosa es sentir miedo una semana, y otra cosa es sentir miedo durante 15, 20 años. Un niño que crece con miedo todo el tiempo, la mamá que vive con miedo de que al hijo se lo vayan a matar, y pide la señora que su hijo se lo pueden matar, ¿dónde está mi hijo? Todo el tiempo, eso genera unas psicologías muy bailas. Y cuando yo he leído, y cuando leía las historias sobre la guerra, yo veía que estaban muy enfocadas uno en la masacre. Entonces hay como una estética de la masacre en las narrativas sobre el conflicto. Casi todas las películas colombianas que tratan sobre la guerra terminan con una masacre. Porque además, y no es una sola no es solo una cosa temática, es una cosa estética. Usted mata a todos los personajes en la toma final y todo el mundo sale en estampida y se le acaban todos los conflictos, muerto el perro. Entonces uno ve películas, no sé, sobre falsos positivos, y siempre aparece una masacre. Y es como que es una cosa que nos gusta contar, no sé, porque es espeluznante. Pero yo quería escribir historias, y quería escribir historias que conocía, y quería contar sobre todo la microguerra, como todas esas pequeñas historias que no caben dentro del gran relato de la historia, y que casi siempre están llenas de paradojas, porque la guerra es muy paradójica, no tiene mucho sentido lógico. Entonces es muy paradójico que los paramilitares vienen y le matan al marido a una señora, y al otro día esa señora es la esposa, la amante del comandante paramilitar que le mató al marido con el que llevaba viviendo 15 años. O la guerrilla viene y mata al señor, y 10 años después los hijos del señor son guerrilleros. Y así. Hay cosas que son muy lógicas, y a mí, de alguna manera, quizás porque tenía un pensamiento muy lógico, matemático, a mí, de ingeniero, a mí quizás lo que siempre me parecía, eso, como esos lugares que uno dice, como esto no podía ser, y esto desafía la lógica. Entonces, por ejemplo, hay una crónica que yo escribí. Bueno, la cosa es que entonces yo terminé haciendo un taller de novela, porque el taller de novela fue el único lugar donde me recibieron. ¿Con quién lo hiciste? Con Pedro Badán. Ah, con Pedrito Badán. Y una vez hube hecho el taller de novela, entonces me presenté al taller de cuento, y después fue que pude ir al taller de Cristian Valencia, y pues yo ya llevaba una cantidad de historias adelantadas, y Cristian dijo como venga, como que le gustaban las historias que yo estaba contando. Y había una crónica sobre el cementerio de mi pueblo, donde yo intentaba contar la historia del pueblo a partir de lo que ocurría en el cementerio. O de todas las cosas que yo veía en el cementerio, sin hacer entrevistas ni nada, sino ir al cementerio y dedicarme a observar. Y por ejemplo, uno llegaba al cementerio de Chimila, que está al otro lado del río, o sea, el pueblo está a este lado del río y el cementerio está al otro lado. Y lo primero que uno veía en la puerta de la entrada, en el piso, era una placa que decía: a la compañera Joana que entregó su vida por la causa. Y claro, ahí ya había un mensaje. ¿Quién era Joana? Joana era una chica que llamaba Nubia Lozano, que fue la primera chica del pueblo que se fue a la guerrilla, y que la mataron como un año después, en un combate, mejor dicho, la ejecutó el ejército. Y ya de entrada uno sabía como toda la historia de ese pueblo estaba en las lápidas, en las fechas. Entonces los fundadores habían vivido vidas largas, y después había una generación que eran chicos que habían vivido 15, 16, 17 años y eran legión. Y claro, yo sabía, yo conocía a este chico, yo estudié con yo fui profe de esta chica. Y con esa crónica, entonces Cristian dijo, no, envié el concurso distrital, y la envié y gané. Y me pagaron 5 millones. Y me los gasté. Me los farrié a nombre de esos muertos. Y seguí escribiendo historias, y después gané otros concursos, y fui finalista de un premio nacional de crónica.
El libro entonces se llamaba Sobre rastrojos de difuntos, después cambió de nombre, ahora se llamaban porque era un chiste que había por allá, como que alguien iba llegando a un retén y entonces le preguntaban como ¿usted cómo se llama? Y él decía, me llamaba. ¿Para dónde va? Iba. Eso, o sea, como que ya esa persona se asumía muerta. Pero también porque quería reivindicar el nombre de muchas de esas víctimas, muchas de esas personas que han sido borradas de la historia, que no van a aparecer en ningún otro libro, y yo quería llamarlos en mi libro. Y ese libro es curioso porque nunca he encontrado un editor. Las editoriales están muy interesadas en publicar novela, un poquito menos cuento, poesía casi nunca, y crónica menos, porque es como eso no vende, si uno no es, no sé, Alberto Salcedo quizás es el único que vende crónica acá. Entonces, ese libro ha estado por allí dando vueltas, algunas de esas historias se han publicado en lugares extraños. Pero también hay una cosa que yo siento, que ese libro no se termina nunca, y eso también es un problema, porque las historias siguen ocurriendo. O sea, ahora estamos en una nueva fase de la guerra en la sierra, con la guerra entre el clan del Golfo y los nuevos conquistadores, y la gente está pagando cuotas altísimas y ocurren cosas absolutamente miserables, como que hay un campeonato de fútbol y hay un señor al que ponen a pitar un partido, y los paramilitares van por un grupo, por un equipo, y están apostando, y pierden y le echan la culpa al árbitro, y al árbitro lo sancionan y tiene que pagar 3 millones de multa. O sea, ese tipo de cosas pasan. Y todo el mundo está pagando y nadie dice nada, porque son las nuevas generaciones de lo que antes eran los lavaperros, ahora son los comandantes, y conocen todos los territorios, conocen a todo el mundo y tienen control de todo, y uno va y no se da cuenta. Y están ahí. Pero ellos sí tienen control, por ejemplo, de la ruta que va del Copey hacia Chimila, que son 45 minutos. Ellos tienen control, por ejemplo, eso, tienen a todos los mototaxis, los tienen controlados, y todos los mototaxis están contando quién entra, quién sale. Pero tú vas y ves turismo, y ves cabañas, y río, y toda la cosa, y pagas, y nadie te habla de eso, porque de eso no se habla. Y entonces siguen matando gente, solo que no hay una masacre. Pero si yo contara los muertos, digamos, desde el 85, del Copey hacia arriba, me saldrían tal vez 500 muertos. Solo que nunca juntaron 10 muertos en fila. Incluso una cosa que ellos hacían era, por ejemplo, subir a la gente en las camionetas y empezar a viajarlos, y unos cuerpos aparecían en Bosconia, unos cuerpos en el Copey, otros cuerpos en Algarrobo, otros cuerpos en Fundación, y era hacer como un triángulo de la muerte. Si cruzabas del río allá, entonces aparecían registrados en otro pueblo, para no calentar la zona, por ejemplo. Entonces, claro, todas esas historias de alguna manera se siguen escribiendo, y cada vez que yo voy allá es como obsesivo también, así como necesito volver a investigar las mismas historias, reescribirlas, actualizarlas, y es como una historia que no termina porque la guerra no termina. Bueno, estamos ante, qué bueno hacer una pregunta para que conteste 10. porque empezamos preguntando precisamente por qué te quedaste pues como con los dos caminos, literatura y periodismo, ¿no? Y nos cuenta el tema de la poesía, cómo querías contar tu vida en poesía, ¿cierto? Como hacer crónicas con lenguaje poético, puede decirse, pero que finalmente no te funciona y empiezas a hacer crónica y una gran investigación de tu territorio. Pero entonces, como yo entré al taller de novela con Pedro Adán y entré con un estado de Facebook, como que había que mandar una muestra de lo que uno escribía, y yo no tenía ninguna muestra de novela ni nada, entonces busqué un estado de Facebook que había tenido como varios likes y lo mandé y me aceptaron con ese estado de Facebook. Pero después tenía que escribir una novela y todo el mundo llegaba con proyectos muy adelantados, y yo llegué con 160 palabras. Y entonces empecé a escribir una novela como porque tocaba, porque era ahí, y al final esa terminó siendo, digamos, mi primera novela. ¿Qué se llama? El último duelo del hombre pez. El último duelo del hombre pez. Eso me parece muy bien, ahí está Lisa tomando nota, muy bien. Hay que anotar, porque la idea es que acá salgamos con ese espíritu investigativo ardiendo,
y que investiguemos a Nana Rodríguez y por supuesto a Fito Celis y lo podamos leer. Tenemos un espacio muy cortico porque ya vamos a empezar al taller. Si tenemos espacio para una o dos preguntas, si alguien del público quiere hacerlas, antes de terminar como esta primera parte, que era un conversatorio, haciendo como un contexto para que conociéramos el trabajo de Fito, bueno, conociéramos en un brochazo el trabajo de Fito, y de ahí en adelante ya empezar, digamos, como nuestra parte creativa, escribir sobre y desde las memorias, que fue con lo que iniciamos, qué memorias tenemos, las memorias familiares, las sociales, las históricas, memorias, digamos, de territorio, de cuerpo, que es con lo que, digamos, es insumo para escribir, que se vuelve un detonante creativo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Uy, uy, buen madre. 1, 2, 3. Dale, Yanira. Es que no, y es problemático eso. O sea, yo creo que aquí también hay una especie de periodismo carroñero, y hay muchos escritores carroñeros que no tienen mínima idea de lo que ha sido la guerra y que intentan contarla, porque alguna vez fueron a un lugar. No querría decir nombres, pero alguien trabaja con alguna agencia estatal, lo envían una semana a Mapiripán y vuelve con la idea de escribir una novela sobre la masacre en Mapiripán, y dice que hace investigación y que fue y hizo de pueblo. Pero a mí me parece que hay un problema ético allí, y muchas veces yo he tenido esa pregunta, como ¿hasta dónde es válido y legítimo uno contar el horror y que el horror se premie? Vale. Solamente se pueden las tres primeras. Yo sé que hay mucho por conocer, por preguntar, pero bueno, más adelante vamos a ver si podemos otra vez tener a Fito aquí. Tú has levantado la mano, ¿cierto? Y Lisa, listo, dale. ¿Hay algún cambio social cada vez que venía aquí a recoger esas historias? Sí, claro. Yo he visto como todos los escenarios, y lo peor es como en algún momento sentir uno que empieza a tener el don de la profecía, como que uno dice, ya sé para dónde va esto, y va para allá. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, después de lo que empezó a ocurrir, por ejemplo, después de la desmovilización aparente de los paramilitares en el 2006, es que todo el mundo decía como ahora sí estamos bien, ya no hay guerrilla, ya no hay paramilitares, no sé qué cosa, estamos, eso, para invertir, para... Y yo decía, esto no es más sino una pequeña pausa, y esto se va a volver a incendiar porque realmente no ha habido procesos ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación. Porque cuando yo revisaba los exceles de todos los desmovilizados, de los paramilitares, en el bloque norte de la SAU se desmovilizó en 2 zonas, en un corregimiento que se llama La Mesa, cerca de Valledupar, y en Chimila, que es el corregimiento, digamos, de donde queda la finca de mi mamá, cerca donde yo crecí. Y uno miraba el Excel y todos eran rasos, o sea, todos comandantes, todos se desmovilizaban como rasos, y todos eran cocineros y se dedicaban a operar radios. No habían guerrilleros, no habían paramilitares de rangos medios, eran como una gente que no sabía, nadie conocía a su comandante. Les preguntaban a quién conocían, conocemos a Carlos Castaño, no, que entonces creo que ya era Vicente, y conocemos a Jorge 40, pero nadie declaraba como rango medio. Entonces era como una gente que andaba ahí y no sabía quién los dirigía. Todos se habían incorporado hacía 3 meses. Entonces se movilizaban en el 2006 y decían, no, yo me incorporé hace 4 meses. ¿Y todo, en qué acciones participaron? No, yo solo cocinaba. Y obviamente eran, no sé cuántos, 2.600 desmovilizados, y entregaban 500 fusiles. Y todos los demás fusiles los habían dejado enterrados, escondidos en caletas, para volver después a por ellos. Y entonces cuando uno veía que esos eran los términos de la desmovilización, uno decía como,
esto es una calma aparente y esto se va a putear, perdón la palabra, peor. Y ahora está peor que hace 20 años. Hace 20 años por lo menos uno sabía quién eran uno y quiénes eran otros. Ahora te pueden matar por haberle pagado la cuota a uno. Y todo el mundo te cobra cuota. Y un finquero está recibiendo 4 o 5 llamadas del celular de gente que le está pidiendo plata y ya no sabe a quién le paga. Es una locura. Y eso, y los conquistadores de la sierra se calcula que tienen más o menos 800 hombres en pie de fuerza hacia arriba. Y este gobierno habla de paz total, qué pena, yo voté por el presidente. Pero hay un desconocimiento grandísimo desde el nivel central lo que ocurre en eso que otros llaman la Colombia profunda. Y están matando gente, solo que siempre aparecen como venganzas entre pandillas, cosas de esas, microtráfico. No, es muy desesperanzador. Y yo cada vez voy con más miedo. Porque además cuando uno escribe, eso que escribe empieza a circular. Y eso que uno dice empieza a circular y empieza a llegar allá. Y yo he pasado sustos bravos. Como que digo como, oh, por Dios. No sé, como que lo llamen a uno y diga, venga, si hay un comandante que salió de la cárcel hace poco de la Tamatúa y lo está preguntando. Y uno dice, ¿será que ese era mi amigo? ¿Y quiere saludarme? ¿Será que quiere contarme una historia? Porque además pasan esas cosas, es muy loco. O sea, uno termina, por ejemplo, la última vez que fui a Chimira, yo intento ir cada fin de año y quedarme por lo menos 50 días, un mes, mes y medio, para también como tomarle la temperatura a lo real. Y yo estaba en Chimila, y entonces empecé a encontrarme gente de hace muchos años, pero todos como volviendo, y era como, yo fui paramilitar, yo fui guerrillero 10 años, yo fui, eso, o sea, todo el mundo con unas historias, yo fui del ejército, fui profesional en el ejército durante 20 años y ya me pensionaron, y era como toda esa gente volviendo y todo el mundo como, venga, si le contara mi historia, y yo es como, ay no, yo ya he escuchado muchas historias, muchos horrores, pero todo el mundo también es eso, como mucha gente sabe que escribo, es como, yo tengo que contarle a este man, pero a mí yo siempre siento eso, que me miran con mucha desconfianza, además el pelo no ayuda, y esa cosa de sentirse observado, entonces como que yo voy y me quedo en la casa de mi mamá, allá como escondido, y espero como que las historias lleguen, y siempre está viniendo gente que quiere hablar con uno, y es muy loco eso, como que hay una necesidad grandísima de construir historia, de construir memoria desde las comunidades, pero no saben a quién contarle, y entonces a veces empiezan a verlo a uno como el portavoz, y yo no soy muy valiente, y a mí me han mucho miedo todas esas cosas. Bueno, vamos a terminar y vamos a cerrar con la pregunta de Elisa, porque ya nos queda muy poquito tiempo para el taller. Bueno, es como en relación al documento de la Comisión de la Verdad, que me parece completamente desastroso, pero digamos que como documento se ha convertido como en algo espectacular, terrible, pero digamos que el mundo está adquiriendo, está llenándose de esa sensación, pero también de la fascinación y un morbo miserable. Mi pregunta es hasta dónde la literatura, la palabra, tú como escritor puedes de alguna manera redimir o transfigurar eso como para crear un estado esperanzador, porque es tan dramático que si yo creo que yo si hubiera 5 minutos de ese documento no podría más con la vida, o sea, es decir, perdería todo sentido. Claro. Pero cómo la palabra y la literatura pueden ayudar o generar algo ahí, una chispa de algo. Es muy complejo tratar de responder a ello. Yo siento que primero nos va a llevar mucho tiempo. Como que ahora estamos, y además es como que no termina, pero tenemos que ir por el camino tratando de adaptarnos. Y ahora es como que los informes nos tiran la verdad, y las verdades más duras, pero también hay una cosa que a mí me genera curiosidad, y es muchos de los informantes falsean los relatos. Y falsean los relatos porque son parte interesada y porque ellos quieren ser leídos en clave de víctima.
el Estado construyó el relato de víctima y les dijo, ustedes son víctimas y ahora tienen que declarar como víctimas. Y entonces eso hace que hay muchas cosas que uno lee y no entiende por qué pasaron las cosas. Entonces uno de los relatos dominantes ahora es, el mundo rural eran unas comunidades idílicas, digan ustedes los Hobbits, allá en la comarca, al comienzo del Señor de los Anillos, y un día llegó el mal y todos fueron víctimas. Pero pocas veces se habla de la barbarie del mundo campesino, rural, profundo, de los niveles de violencia que habían, de los conflictos por la tierra de generaciones, de gente que llevaba aplicando la ley por mano propia durante décadas. Yo escribí una novela que llama El último duelo del hombre pez, que fue mi primer proyecto de novela, donde yo quería hablar de la violencia que viví en mi casa con mi papá. Y yo siempre digo como, mi novela trata sobre lo que significa tener un papá bien hijueputa. Y mi papá es un tipo alcohólico, mala persona, violento, maltratador, irresponsable, que iba y se emborrachaba en el pueblo, y mi terror empezaba los domingos más o menos a las 6 de la tarde, cuando sabía que iba a llegar borracho y iba a llegar a levantarme para que nos matáramos, según él, y yo tenía 8 o 7 años. Y venía a sacarnos a dormir al rastojo. Y esa era solo la violencia de la casa. Y yo dije, en esta novela que ocurre en el mundo rural, yo no voy a hablar de la violencia afuera, la violencia social y política, eso es para otra novela. Porque es que quiero hablar de esto, de este terror, de estos hombres machistas hiperviolentos, que maltrataban hijos, maltrataban mujeres, mataban perros, gatos. Mi papá era capaz de amarrar un caballo, un burro y dejarlo 3 días colgando solo de las patas de atrás de un árbol. Y ese tipo de gente que tenía ese nivel de violencia contra la naturaleza, contra todo, pues obviamente cuando llegaron los grupos armados, ¿de qué se alimentaron? Y ese tipo de cosas no se pueden contar porque se ha construido un relato de buenos, malos, víctimas, victimarios, y la realidad es muchísimo más compleja. Y yo creo que la literatura quizás nos pueda servir para tratar de entender un poco el rostro del mal, la humanidad del mal. Porque muchas veces uno creció con esos chicos y de pronto el sicario era el peladito calladito al que los otros le hacían bullying en el colegio y al que ninguna chica miraba, pero un día se fue para los paramilitares, volvió armado y uniformado y ahora era el putas del pueblo y ahora humillaba a los que antes lo habían humillado. Perdón, me extendí un poco. Bueno, puntos suspensivos, yo creo que ha sido bastante interesante como conocer muchas historias detrás de una persona, ¿no? Todo lo que cargamos, todo lo que llevamos en cuanto a territorio, a lo familiar, a lo social, a lo que nos interesa, a lo que investigamos, lo que se necesita y de qué manera, ¿cierto? Entonces, por favor, démosle un aplauso.